A ver, imaginemos por un momento que cualquier sonido, el que sea, fuera una auténtica tortura. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un poeta para quien la batalla contra el ruido fue, en realidad, una lucha a muerte contra la vida misma. Y ojo, que esto no es una metáfora, ¿eh? Es la descripción tal cual de una tortura diaria, una invasión sensorial que, bueno, acabaría definiendo por completo la vida y la obra de nuestro protagonista. Estamos hablando de Camilo de Lelis, un poeta joven, célebre en su tiempo, para quien el sonido, bueno, no era una fuente de inspiración, ni mucho menos, era un enemigo declarado, una fuerza que se interponía constantemente entre él y su arte. Y aquí está el meollo de la cuestión, porque no se trataba de una simple falta de concentración, ¿no? Es que para Camilo, que era un hombre obsesionado con la perfección, cada sonido que no quería oír era como un muro que se levantaba en su mente. Le bloqueaba por completo, le impedía crear. Así de simple y así de terrible. Claro, su tormento empieza, como no podía ser de otra manera, en el epicentro del ruido, la ciudad. Pero, y aquí está la clave, lo que para la mayoría es el pulso de la vida, el latido de la urbe, para él era simplemente una cacofonía infernal, una agresión continua. Y es que las palabras que se usan para describirlo lo dicen todo. No estamos hablando solo de sonidos, ¿eh? Son ataques físicos. Los tranvías, dice, le retemblaban en las sienes. Las vendedoras no pregonaban, lanzaban gritos de guerra. O sea, cada elemento de la vida urbana se convertía en un arma dirigida directamente contra él. Pero es que la cosa iba más. El problema era mucho más profundo que los ruidos desagradables. Su hipersensibilidad llegó a un punto, a un extremo tal, que cualquier sonido que implicara vida, incluso los más alegres, los más inocentes, se convertían en una fuente de angustia insoportable. A ver, pensemos en esto. La risa de un niño, un susurro de enamorados. Sonidos que, bueno, que casi todo el mundo asocia con la felicidad, ¿verdad? Pues para Camilo eran intrusiones insoportables. Su mente sencillamente no podía filtrarlos, no podía ignorarlos. Cada uno de esos sonidos era un nuevo fracaso en su búsqueda desesperada del silencio. Así que, lógicamente, Camilo toma una decisión drástica: huir. Se va de la ciudad. Estaba convencido de que en la naturaleza, por fin, iba a encontrar ese refugio de paz, ese silencio absoluto que tanto necesitaba para poder crear. Pero, lo que se encontró fue una ironía de lo más cruel. La escapada, como se pueden imaginar, fue un fracaso rotundo. La promesa de un campo silencioso, de un santuario, se estrelló de bruces contra una realidad totalmente inesperada, una realidad, si cabe, todavía más enloquecedora. Para su mente hipersensible, la naturaleza no era silencio, era simplemente un nuevo tipo de estruendo. Porque en lugar de paz, ¿qué encontró? Pues el canto penetrante de un gallo, el arrullo constante de las palomas, el zumbido incesante de las abejas y, sobre todo, el sonido de una cascada. Un sonido que él no oía como algo relajante, para nada. Para él era un eterno plañir, imagínense. Un lamento sin fin que al final terminó por destrozarle la cordura. Y esta búsqueda fallida del silencio lo empuja directamente al abismo. Al no poder encontrar paz ni en la civilización ni tampoco en la naturaleza, el último capítulo de su vida se escribe ya en clave de derrota y de desesperación más absoluta. 30 años, solo 30 años. Una vida completamente truncada por una batalla que sencillamente no podía ganar. Su muerte tan prematura no hace más que subrayar la intensidad, la naturaleza tan destructiva de su condición. Su descenso fue trágico, implacable. La naturaleza, que se suponía que iba a ser su salvación, fue la que le dio el golpe de gracia. Acabó en un manicomio, un final desolador. Pero la historia, y esto es lo increíble, no termina aquí. Porque en la tumba, por un brevísimo instante, él creyó haber ganado. Sintió alivio, sintió paz, hasta que una última y terrible revelación lo golpeó. Pensemos en ese momento. El silencio absoluto. Por fin. La quietud total. Y de repente, desde dentro de esa oscuridad, de esa nada, surge algo. Un sonido. Sutil, orgánico, imposible de ignorar. Y aquí llega la culminación de su horror. Porque ni siquiera la muerte le ofrece el silencio que tanto anhelaba. El propio proceso de la descomposición, esa vida que continúa en la muerte, genera su propio ruido. La paz era, una vez más, solo una ilusión. Y este descubrimiento final es lo que le lleva a una conclusión tan profunda como amarga. Una revelación que lo cambia todo, que redefine por completo el significado de su lucha y de todo su sufrimiento. Fue en ese preciso instante cuando Camilo comprendió que se había pasado la vida luchando contra el enemigo equivocado. No era el tranvía, no era el gallo,
No eran los susurros de los amantes. No. Era la propia manifestación sonora de la existencia. Su verdadero enemigo era la vida misma. Y de esta forma, el concepto de ruido en esta historia se transforma por completo. Deja de ser un simple fenómeno acústico y se convierte en una metáfora potentísima. El ruido, al final, es la banda sonora inevitable de la vida, una que está presente en todo, desde una ciudad bulliciosa hasta la fermentación silenciosa en una tumba. Al final, la tragedia de Camilo de Lelis nos deja con una pregunta bastante inquietante, ¿no? Si cada acto de vivir, de crecer e incluso de descomponerse genera sonido, entonces, ¿qué es de verdad el silencio absoluto? Quizá la paz que él buscaba con tanta desesperación solo se puede encontrar donde no hay literalmente nada.